You know, think about all the letters that Paul wrote in the prison while suffering. Piensa en todas las cartas que Pablo escribió durante su sufrimiento en la cárcel. And how many people have been powerfully transformed through them. ¿Y cuántas personas fueron cambiadas fuertemente por medio de ellas? All over the world there are Christians En todo el mundo hay cristianos whose life have changed through these words. que sus vidas fueron cambiadas por medio de las siguientes palabras. The Lord is my shepherd, I shall lack no good thing. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David wrote that when he was suffering. David escribió esto sufriendo. His own son wanted to kill him and take his throne. Su propio hijo lo quería matar y apoderarse del trono. So what did he do? ¿Qué ha hecho él entonces? Instead of simply trying to endure En it, vez de tratar de soportarlo, instead of running around and crying that everybody will get him out of this suffering, en vez de correr reclamando para que todos le saquen de su sufrimiento, he focused on the Lord and used it by expressing the faith in his heart that even in this he is the same. se enfocó en el Señor y lo aprovechó para expresar su fe de su corazón que Dios es el mismo también en este sufrimiento. So Paul said, Pablo dijo, my suffering has actually helped my ministry of the preaching of the gospel, mi sufrimiento ayudó a mi ministerio a predicar el Evangelio, causing it to expand and spread to many people. haciendo que se expanda y que se extienda a muchas personas. So look at this. Bueno, mira, Paul actually used his suffering to reach many people with the gospel. Pablo ha usado su sufrimiento para alcanzar a muchas personas con el Evangelio. Think about it. Piénsalo. What would have happened if Paul would have had the attitude that he simply has to endure suffering? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera tenido el pensar que solamente se trata de soportar el sufrimiento? His gospel would not have spread to that many people. El Evangelio no se hubiera expandido a tantas personas. He would have sat in prison Él hubiera estado sentado en la cárcel and he would have said, Lord, I'm going to endure this for you. diciendo, Señor, lo soporto por ti. He would have put all of his focus on himself and on his suffering. Él hubiera puesto todo el enfoque en sí mismo y en su sufrimiento. But because his focus not was on himself or on his suffering, Pero como su enfoque no estaba puesto en él mismo ni en su sufrimiento, but he understood that whether in prison or out of prison, pero comprendió que tanto en la cárcel como fuera de la cárcel, the purpose of God, which is him preaching the gospel, can never be stopped. el propósito de Dios, que es que Él predique el Evangelio, nunca puede detenerse. He just simply kept going and did what he needed to do. Simplemente siguió adelante e hizo lo que tenía que hacer. Look what he says, verse 13. Mira lo que dice en el versículo 13. For now the elite Roman guards and government officials, Ahora la guardia especial del palacio y los funcionarios those who are overseeing my imprisonment, que me están vigilando, they have plainly recognized that I'm here because of my love for the Anointed One. han reconocido bien claro que yo estoy aquí por mi amor hacia al Mesías. So what did he do? ¿Qué me había hecho entonces? He went to prison saying, hey, I'm here for Jesus, so come on, I will not stop preaching the gospel. Él se fue a la cárcel diciendo, hola, aquí estoy por Jesús, no dejaré de predicar el Evangelio. It was his attitude toward suffering that caused that to happen. Era su forma de pensar acerca del sufrimiento lo que causó esto. What would have happened if he would have had the attitude that so many of us have had so many times? ¿Qué hubiera sucedido si él hubiera tenido el pensar como muchos de nosotros frecuentemente? Why did God allow this? Porque Dios lo ha permitido esto. Or, well, God, you allowed this, so we just have to somehow make it through. O como Dios lo ha permitido, tenemos que traspasarlo de alguna manera. Look at ourselves, look at our suffering, focus on all the difficult situations. Si él se hubiera enfocado en sí mismo, su sufrimiento y las circunstancias difíciles, He would have not been a witness to these Roman guards. no hubiera sido un testimonio para la guardia romana. But first of all, his love for Jesus was so deep, Pero primero su amor hacia Jesús era tan profundo he didn't care suffering for Jesus. que no le importó nada sufrir por causa de Jesús. Secondly, he's learned the attitude that no matter what he goes through, there's always an amazing way to use it. Segundo, que él había aprendido que no importa lo que está pasando, siempre hay un camino excelente para usarlo. So he knew that the gospel cannot be put into chains even though he was in chains. Él lo sabía que el evangelio no se puede encarcelar aun si él mismo estuviera ahí. He knew that he was not the prisoner of the Romans, he was the prisoner of Jesus Christ. Él sabía que no era el prisionero de los romanos, sino de Jesucristo.
So because of that amazing attitude, everybody around him now saw that he loved Jesus and he continued to spread the gospel. Así que gracias a esta increíble actitud, cada uno que estaba alrededor de él veía que él amaba a Jesús y él seguía expandiendo el evangelio. Look, Jesus modeled this kind of lifestyle too. Jesús le había mostrado este estilo de vida. You know, when Jesus actually walked the earth, he suffered a lot. Cuando Jesús caminaba en esta tierra, había pasado por mucho sufrimiento. We think sometimes that Jesus only suffered in Gethsemane and on the cross. A veces pensamos que Jesús solamente sufría en Getsemaní y en la cruz. Study his life. Estudia la vida de él. Rejected, Él fue rechazado, criticized, criticado, by force trying to stop him from his purpose, which was the cross. con fuerza trataron de impedirle llegar a su destino, la cruz, por ejemplo. They wanted to, by force, make him king. A la fuerza querían hacerle rey. Constantly his own most close man having just so many heart issues. Constantemente sus hombres más cercanos tienen tantos problemas de corazón. He taught them faith, and yet the more he taught them, the less they seemed to believe. Y él siempre les enseñaba sobre tener fe, pero cuando más les enseñaba, pero que menos le creían. But Jesus didn't allow any of the suffering to stop him. Pero Jesús no permitió a ningún sufrimiento impedirle. You know, he just continued to go and do because he knew what the Father's plan for him is going to be fulfilled. Él seguía porque sabía que lo que el Padre había planificado para él se iba a cumplir. Look, Mira, I understand that God has a very specific purpose for me yo entiendo que Dios tiene un llamado específico para mí, and for you y para ti, and for y Daniel, para Daniel, for all of his children. para todos de sus hijos. But I'm so sure that many of God's children never actually fulfilled their God-given purpose Pero estoy seguro de que muchos hijos de Dios nunca cumplen su llamado divino, because they don't fully believe that even their suffering can be used. porque no creen realmente que hasta sus sufrimientos pueden ser usados. And it cannot stop them from fulfilling the purpose that God has written in his book. Y no les pueden impedir cumplir su destino que Dios había escrito en su libro. You see, if we would truly believe that everything works together for our good Si nosotros realmente creemos que todo nos sirve para lo mejor and that no suffering can stop the purpose of God in our life, y que ningún sufrimiento puede impedir cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, we would walk through it with an attitude of, come on, I'm going to use you too. lo atravesaremos con una actitud de vamos, yo también te voy a usar. So my friend, Bueno, amigo mío, whatever you go through, no importa lo que estás pasando, don't try to figure out the why. no trates de investigar por qué. I've stopped that. Yo dejé de hacerlo. Unless you have to learn to make better choices. O sea que debes aprender a tomar mejores decisiones. You know, so many people thought it's the devil that's destroying the marriage and they rebuke the devil, but they never learn to love the wife or honor their husband. Tanta gente pensaba que es el diablo que destruye su matrimonio y le reprenden, pero nunca aprendieron a amar y respetar a su pareja. You know that trying to figure out the why has caused so much mess in this world. Investigar el por qué ha creado mucho caos en el mundo. So, say, Jesus, I thank you Bueno, diga, gracias Jesús, that no suffering can hinder que me ningún sufrimiento me pueda impedir to fulfill your incredible purpose, cumplir mi increíble propósito. that no suffering is here only for me to endure it and somehow make it through, Que ningún sufrimiento solamente existe para soportarlo y pasarlo de alguna manera. but all suffering has to be used and I'm going to use all suffering. Sino, todos los sufrimientos debo usar y lo haré. That's what I call victorious and abundant life. Esto es lo que yo llamo una vida victoriosa y abundante. Wow, we spent a lot of time on just one verse. Wow, nosotros hemos pasado mucho tiempo con un solo versículo. See you guys tomorrow. Hasta mañana.